Sí, estamos contentos que el Señor nos haya reunido en esta mañana y nos gozamos con todos ustedes. Así que y el Espíritu Santo ha introducido este tema a algunos que hemos manifestado que por alguna u otra cosa estamos en algunos momentos desanimados o estamos enfrentando situaciones que parece que se salen de nuestro control. Cosas que la vemos más allá de nuestras fuerzas. ¿Le ha pasado? Situaciones que superan nuestra capacidad de actuar. Y sabe que es precisamente en ese momento, si tus fuerzas se han agotado, si a punto ya estás de desanimarte, si no te queda fuerza alguna, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Esta es una promesa que tenemos en la palabra de Dios y yo quiero hacer mención de esto en esta mañana, ir con ustedes a algunas situaciones que a nosotros nos pueden estar pasando, cómo enfrentarlas y cómo identificarlas, cuál es la manera bíblica. Quiero referirme a un hombre que se lleva el premio de haber enfrentado los gigantes más fuertes, yo creo que jamás persona alguna ha enfrentado. Y este hombre es Job. Ustedes saben que Job fue un hombre que vivió mucho antes inclusive de la época de Abraham. Estamos hablando casi 5.700 años. Y este hombre Job fue un hombre que tenía su confianza en Dios, un hombre que estaba bendecido por Dios y fue probado de muchas maneras. Dios permitió la prueba en aquel siervo para un propósito. Y es que yo puedo decir con toda propiedad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que no hay situación ninguna que el ser humano pueda enfrentar que no sea con un propósito que Dios tiene, sea creyente o no. Y me atrevo también a decir que aquel que no es salvo, las cosas que le ocurren son para que Dios se manifieste en su gloria, pero también hacerle reflexionar y que esa persona busque la salvación en Cristo Jesús. Hace tiempo hemos tocado el tema de saber la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para conmigo? ¿Cómo será eso de la voluntad de Dios? Y eso es algo que en todo ser humano que tiene fe en Dios busca. Pero resulta que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no busque estar indagando en cuál será la voluntad de Dios específica en mi vida. ¿Querrá Dios que esto ocurra así? ¿O por qué me está pasando esto? Todo lo que pase a usted, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, es impulsado por el amor de Dios para glorificar su nombre y para que usted sea despertado en la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Job, en un momento de su vida, pudo decir, y leemos, capítulo 16 y el versículo 13. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Caramba, ¿qué condición tenía este hombre? Es una condición que cualquiera puede decir estaba en una tremenda depresión y sufrimiento. Y no era para menos. No era como las depresiones que nosotros tomamos. Ay, es que mi pajarito se murió hoy y estoy deprimido y... No estoy en contra de que tengamos sentimientos contra animales. O que estoy deprimido porque no pude encontrar la otra media que me correspondía en los zapatos. Y este hombre estaba pasando por un sufrimiento tan fuerte que hacía exclamar hacia Dios: Dios, me estás persiguiendo como un gigante. Has o volteado o regado mis entrañas. Me rodearon sus flecheros, refiriéndose a Dios. Y tú me has quebrantado y me has perseguido como si fueras un gigante. Esto es lo que él sentía en su corazón. Un ser humano que estaba angustiado y estaba
sufriendo una depresión por las cosas que le habían acontecido. Pero recuerde, Dios había probado a Job, había permitido ciertas situaciones en su vida que va más allá de lo que cualquier hombre, creo, ha pasado en la tierra. Todos sus hijos habían sido muertos en accidentes, sus ganados habían sido quitados, sus propiedades habían sido quemadas, y en la segunda parte de su prueba, su cuerpo había sido lleno de llagas también. Y de paso su esposa empezó a decirle: chico, muérete y maldice a Dios. O sea, no tenía ningún asidero. Y 3 hombres que vinieron y que aconsejarle, lo que estaban era poniéndole el dedo en la llaga sin tener una relación con Dios correcta. Y ahí tenemos lecciones, porque a veces queremos tal vez aconsejar a alguien y podemos dar una verborrea o un discurso muy bonito, pero está exento de Dios y de su amor. ¿Y dónde está la palabra? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero este hombre era lo que sentía en su corazón, no podemos culparlo en ese momento. Luego que él conoce a Dios, que Dios se le presenta en aquel torbellino y le hace decir a Job: Job, ¿qué cosas estás hablando tú? No sabes tú nada. Y después que Dios se revela a Job, él puede exclamar: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que tengamos cuidado muchas veces de expresarnos y decir cosas que no entendemos, que no sabemos, que juzgamos según el poco conocimiento que tenemos. Por eso es que Proverbios nos dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. No seamos ligeros al hablar, y si no lo sabemos, preferible callarse. Pero hay cosas que nosotros, como decimos en criollo, metemos la pata por hablar cosas que no entendemos. ¿Cómo pudiésemos definir estas situaciones grandes que nos ocurren en nuestras vidas? Repito, siempre hay un propósito. Y a veces, no, ese es porque tú eres pecador. No, esto es porque estás desobedeciendo. No, esto es porque si no hubiese hecho esto, no hubiese pasado lo otro. Y empecemos a sacar toda clase de análisis lógico. Tengamos cuidado, busquemos ayuda, busquemos consejeros, leamos la palabra, vayamos de rodillas a Dios a preguntarle. Como siempre decimos, cuando nos ocurren cosas, nuestra pregunta no debería ser ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? ¿Cómo podemos definirlo? Esto es marca registrada, ¿ok? Podemos decir que los gigantes son situaciones de gran dificultad que aparecen repentinamente o a través del tiempo, se van poniendo más grandes en la vida de las personas y que superan la capacidad de ser resueltas por propios medios. ¿Está de acuerdo conmigo? Situaciones de gran dificultad. Tal vez tú la estés pasando, o tal vez no sea ya un gigante, pero ya te pasó por los hombros, ya se está saliendo. Y recuerden que puede ser de momento o a través del tiempo, porque hay situaciones que nosotros mismos creamos, formamos, que se van como la famosa bola de nieve. Mientras vaya pasando más el tiempo, va rodando más y más grande se va poniendo. Y nosotros, lo peor del caso es que sabemos que se va a poner grande y no hacemos nada para solventarlo y para pararlo. Y cuando explotan, caramba, ya no hay cómo resolver el asunto. Pero son situaciones de gran dificultad. Puede ser de repente, no, yo no me esperaba eso. Mira lo que me pasó. No, eso demasiado, no puedo. O de pronto, poco a poco, va creciendo y tú hasta lo puedes ver. Eso va a reventar en algo, mira cómo va creciendo. Y es gigante porque supera la capacidad tuya de poder decir, no, yo voy a arreglar esto. En un momento no lo puedes hacer. A menos que tú, y eso es lo que vamos a ver, cómo enfrentarlo, qué situaciones hay alrededor, cómo podemos nosotros
pararnos enfrente de esas situaciones y cómo podemos verlo, vamos a analizarlo juntos. No por tus propios medios. Esa es la clave. Primera de Pedro 1, 5 al 7 encontramos esto. Dice el apóstol Pedro: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire este versículo 6. En lo cual vosotros os entristecéis y lloráis. No. ¡Qué extraño! Este es el contraste del creyente. En lo cual vosotros os alegráis. Ven acá, ¿alegrarse en qué? Alegrarse en las situaciones que te pasan malas aparentemente. Bueno, la Biblia dice: ustedes os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremenda revelación respecto a nuestra vida. El cristiano, y vuelvo, esta escritura es para el que tiene su corazón ya entregado al Señor, que le sirve, que le ha reconocido como Señor y Salvador. El que no lo es, bueno, vaya agarrando palco, vaya agarrando sitiecito para ver cómo hacer. No tienes que hacer nada, tienes es que reconocer todo, que es opuesto. Fíjense que dice: sois guardados por el poder de Dios, los que ya tienen la salvación, que está preparada ya. Está hablando a los salvos, a los creyentes en Cristo. Segundo, el versículo 6 nos explica varias cosas. Uno, es que en las situaciones que se te presentan, tú debes gozarte. Porque sabes que como hijos de Dios estás siendo probado con un propósito que te lo dice el versículo 7. Pero la característica de esos gigantes, mire lo que son. Ahora por un poco de tiempo. Primero, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por un poco de tiempo. Dios tiene la gracia de esas situaciones, ponerla por un poco de tiempo, ya sea una dificultad muy grande o una tentación o una prueba, para lo cual Él dice: Dios no os dejará ser tentado o probado más de lo que podáis resistir. Eso lo dice Dios. Es más, dice, sino que juntamente dará, junto con la tentación o prueba, la salida para que podáis resistir. Aparte de que te lo pone por un poco de tiempo, no te deja que vaya más allá de lo que tú puedas. Y tercero, va a ser por un poco de tiempo y te da las herramientas para salir de ello. ¿No es maravilloso Dios? Y esto lo encontramos en la Biblia. Lo otro es que si es necesario, es decir, no a todo el mundo le vienen los tremendos gigantes. Es más, a algunos le vienen a enanitos, pero como se te atraviesan, te hacen tumbar y te caes. De acuerdo a tu capacidad, hermano, Dios no te dejará ser tentado o probado más de lo que puedes resistir. Es la promesa de Dios. Esa expresión, no, mira, es que eso era demasiado. No pude, eso me superó. Sí, te supera todo. Pero con Dios, con Jesús, somos más que vencedores, porque la fuerza no está en ti. Lo otro es que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, es decir, son cosas variables. Lo que le ocurre a Daniel no le ocurre a Sebastián, o no le ocurre al otro Daniel, o no me ocurre a mí. Dios nos va a poner la situación de acuerdo a aquellas cosas que necesitamos mejorar. Ni va a ser igual, ni por el poco tiempo, ni en el tiempo igual, ni en las mismas circunstancias. Así que Gálatas nos dice: cada uno llevará su propia carga. Ahí entendemos ese contexto. Ahora tiene un propósito, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, todos los gigantes y dificultades que se te presentan son para alabanza, gloria y honra del nombre de Jesús. Amén. Ahora, esto
es una realidad en nuestras vidas. Hay muchos gigantes que nos retan. Muchas capacidades o muchas situaciones que sobrepasan nuestra fuerza, nuestra capacidad. Decíamos al principio en la oración, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Vayan conmigo a Primera de Samuel, está ahí, usted lo puede buscar en su Biblia o lo puede leer de la pantalla. Primer libro de Samuel, capítulo 17, un pasaje muy conocido de aquel gigante, pero era de verdad, verdad, este gigante era una persona gigantesca. En la Biblia, en la historia, por cierto que Janet me preguntó en estos días de los gigantes. Sí, en la Biblia se mencionan muchos gigantes. Había una serie que se llamaba Tierra de Gigantes. Ya, yo la veía. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, todavía. Ok. Bueno, pero en la Biblia y en la historia hubo gigantes. Yo no sé, ahora lo hay, pero muy pocos. Pero estos gigantes que lo menciona la Biblia, están allí y hay inclusive un rey que era un gigante. Pero este gigante en particular, si usted saca la cuenta, si usted ve la situación, el gigante que se le presentó a David, yo creo que David hasta el día que murió, él daba gracias a Dios por ese gigante. Y ahorita da gracias a Dios también porque él está en el cielo, está vivito y coleando. Y él dice, si no fuera por ese gigante, yo no sería famoso ni siquiera en la escuela dominical. Porque todo el mundo canta del gigante y de David. Y lo hablamos nosotros. Fue una situación que Dios le presentó para que el nombre de Jehová fuera glorificado. Porque él le decía al gigante, y me estoy adelantando, pero él decía, tú vienes a mí con espada, con lanza y esto. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Y has desafiado al Dios de los cielos. Esa fue la clave de él, pero me estoy adelantando. Vamos a leer, 1 Samuel, capítulo 17, desde el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Esta palabra paladín quiere decir uno que lleva una encomienda de parte de otros. Uno que guerrea, uno que va al frente. Este es un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Usted saca la cuenta por ahí, un codo era 45 centímetros. Es casi los 3 metros. Imagínese ese burrote. 3 metros casi. Bueno, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y añadió el filisteo, hoy yo os he desafiado al campamento de Israel. Imagínate, ese hombre grandote como estaba, no solamente su presencia daba temor, sino también lo que decía. Y vamos a ver algunas de estas características de este gigante. Traía un casco de bronce. Bueno, ese hombre pesaba más que toda esta iglesia completica. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Vamos, el versículo 11 dice, oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se armaron de valor y enfrentaron al gigante. Ah, no. Se turbaron y tuvieron gran miedo, muchachos. ¿Quién no va a tener miedo? Sin embargo, algo nos dice allí que su contacto, su relación con Dios estaba interrumpida. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá. Por eso es que David es en muchos aspectos la figura del Señor Jesucristo. De hecho, de su raíz vino el Señor Jesús. Pero nos recuerda las palabras de Miqueas, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las aldeas del mundo, de ti saldrá el libertador, y sus salidas son desde la eternidad, desde los días del principio. De Belén de Efrata salió nuestro poderoso Salvador, muchos años después.
Pero ya estaba David de Belén, cuyo nombre era Isaí, era hijo de Isaí, y David era el menor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Es decir, que era un fastidio constante, una amenaza constante, perseverante. Lo hacía de día y de noche, no daba descanso a la gente. Y cuando habla de 40, 40 nos habla del día es un número que nos habla de la prueba. El pueblo de Israel estuvo 40 días en el desierto. ¿Cuántos días tuvo el Señor Jesús siendo probado en el desierto? 40 días. Así que 40 es un día significativo. En otras palabras, Dios estaba poniendo esta realidad que sucedió para enseñarnos a nosotros hoy que esto es la prueba que nos puede venir a nosotros. Entonces, versículo 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese hombre tenía agallas, ¿no? Ese muchacho. Se calcula que tendría como unos 20 años y algunos historiadores dicen que ni barba a lo mejor tenía. Era un muchacho, pero un muchacho que tenía su confianza en el Dios de Israel. No hay diferencia, pudo haber sido un viejo, un señor como era, Gedeón, o como fue el sucesor de Moisés. Josué tenía más de 80 años cuando entró a poseer la tierra prometida. Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Y dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense que para enfrentar a aquel gran gigante habían otras dificultades que se le estaban poniendo. O sea que la cosa no ayuda. Es decir, circunstancias que están allí que son fuertes, pero queremos enfrentarla y tenemos ninguna ayuda de los que están alrededor. Así se presentan las cosas. Pero vamos a analizarlo por paso. Dice en el versículo 4, esta primera parte cuando leímos: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Fíjense las características de este gigante. Aparece en la escena sin ser llamado. Nadie estaba llamando a Goliat y allá apareció. En el momento que menos piensas, debemos estar preparados. A veces tienen que ver los gigantes hasta con doctrina, situaciones que pueden causar división en la iglesia, o situaciones personales, o situaciones de tristeza, o problemas con la familia. Generalmente los problemas de la familia más nos afectan porque estamos allí constantemente, si son los que más amamos. Una canción de un poeta venezolano decía, siempre me acuerdo: si el amor es una rosa, tendrá espinas como tú. Es decir, aún el amor de nuestra esposa o el amor del esposo son los más cercanos, son los que más duelen porque son a los que más queremos. Ahí pueden estar gigantes también. Amedrenta e intimida. No viene un gigante nada más para mostrarse: mira, aquí estoy yo. Ay, qué grandote eres. No, intimida. Viene y te hace tener miedo. Tiene nombre. Este se llamaba Goliat. ¿Cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama tu gigante? El nombre lo pones tú porque tú lo has identificado, ¿verdad? Otra cosa es que él separa, dice el versículo 8, separó y dio voces. Esta palabra separa. Él no es un tipo que venía y se daba vuelta, no, separó. ¿Qué quiere decir? Se estacionó. Vienen para quedarse, vienen para tomar un tiempo en tu vida, vienen para hacerse dueño de tu situación y tú vas a vivir humillado, en temor y no vas a poder ser útil a la gloria de Dios. Y el último, y no con esto se acaban, hay muchos más, pero tiene propósito. Aquel hombre venía para desafiar al campamento, los escuadrones de Israel, para tumbarlos, para quitar su reino, para sembrar temor, para sembrar guerra, muerte, etcétera, para conquistar.
Eso es lo que el gigante quiere contigo. Quiere quitarte, sacarte, como dice la doctora argentina, sacar de balance, sacarnos de nuestra posición, y meternos o infundirnos miedo, quitarnos el valor. Tal vez muchas veces nos mina nuestra confianza, que a veces hasta está bueno, porque nosotros, si tenemos confianza en nosotros mismos, quiere decir que mientras más tengamos, menos confianza tenemos en el Señor. ¿Qué nos dice Efesios? Efesios nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Oiga bien, esta es la nueva versión internacional. Esa lucha que tenemos no es contra seres humanos. No, pastor, pero usted no sabe que ese tipo que usted dice es un gigante, esa es una persona. No, pero eso no, quien lo inflama no es ella misma. No es lucha contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Fíjense cuántas veces está la palabra contra. No es contra seres, es contra poderes, es contra autoridades, es contra potestades, es contra fuerzas. Todo para hacerte caer y quitar el ánimo, el poder y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tú has sido plantada en esta tierra, plantada, con el único propósito de dar gloria a Dios. Y solamente se puede dar gloria a Dios a través de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No sirve que yo me porte bien, no sirve que yo haga esto, no sirve que yo sea buen ciudadano, no sirve que yo jamás haya hecho esto, ni me tome un palito, ni nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú has hecho en cuanto a reconocerte pecador o pecadora delante de Jesús y haberle aceptado en un momento de tu vida. No puede ser toda la vida. No, pastor, usted se equivoca. Yo desde toda la vida. No existe toda la vida. No existe que tú eres salva o salvo desde toda la vida. El mismo Nicodemo pensaba esto. Nicodemo era un doctor de la ley, un principal entre los judíos. Y sin embargo, este hombre se conocía la ley desde el principio hasta el final. Y Jesús le dice: ¿no sabes tú esto siendo maestro de Israel? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Así que si está alguna persona aquí que no tiene en su noticia un cuándo, un dónde y un cómo se ha reconocido pecador o pecadora delante de Dios y ha aceptado a aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa y que resucitó al tercer día y que dijo: yo estoy acá para darles el perdón. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A menos que hagas esa decisión de decir, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, siendo salvo, a menos que hayas hecho esto, estás perdido y perdida en tus delitos y pecados. Y tenemos que decir, en el infierno, ojalá que no, pero si no lo haces, abrirás tus ojos en el infierno y vendrás y verás aquella tormenta, aquella infierno, aquella separación eterna de Dios. Allí no estarán tus amigos. Allí no estarán la gente que, no, el fulanito es tal. No, yo voy a la quinta paila. Pura burla que ponen. Allí voy a ver al diablo con cacho. Ni siquiera el diablo estará allí. El diablo estará también condenado. Porque el diablo no es el rey del infierno. En Apocalipsis nos dice que Satanás fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Así que esta cosa es horrenda y es bien delicada. Pero volvemos acá cuando tenemos estos gigantes que aún tenemos tiempo. Dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, el propósito para ti de tener esta lucha contra gigantes es que tú te mantengas firme en el Señor y en el poder de tu fuerza, no, de su fuerza. Y habiendo acabado todo, estar firme. Fíjense que a todos les llega su gigante.
Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, en esta versión, traducción latinoamericana. Dice así: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Ahora miren el versículo 9. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Otros creyentes han enfrentado o están enfrentando gigantes. Por eso, busque ayuda, busque consejería, pida en oración que el Señor le mande o busque personas que pueden ayudarle en su experiencia que han tenido, porque, oiga, a lo mejor están pasando. Y sabe que Dios muchas veces utiliza, y lo digo por experiencia, cuando tú estás bajito de gasolina, por así decirlo, en una situación específica, estás luchando, te llega una persona, un hermano, tengo esta situación, ayúdeme, ¿cómo hago? Y uno por dentro dice, bueno, dime tú, porque yo estoy en eso. Dice, Señor, dame fuerza. Y cuando tú estás ministrando a esa persona, el Señor te está ministrando a ti. Y después que termina eso, dice, Señor, gracias porque me enviaste a este hermano para yo darme cuenta que la solución está en lo que tú has puesto en tu palabra. Otros obstáculos que usted encuentra: la familia. Cuando quieres enfrentar a un gigante, a veces el gigante es la familia, pero aquí son obstáculos para enfrentar el gigante. Versículo 28 de 1 Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. De paso, si no estoy equivocado, aquel hombre Eliab era uno de los que habían sido puestos delante del profeta Samuel para ver quiénes eran los que Dios habían designado. Y este hombre era alto, era fornido, era de buen parecer, pero ahí oímos lo que Dios dijo: Dios no mira lo que mira el hombre, Dios ve el corazón. La familia es la principal que muchas veces se te puede poner para desanimarte. Salmo 38 y 11, el mismo David en otra ocasión dijo: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que están más cerca de ti como familia son los que tiran un paso para atrás. Job 2 y 9 nos dice: su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. No siempre, pero muchas ocasiones la misma familia te hace el obstáculo y te pone como el debilucho, el que no puede, el que no vas a enfrentar eso, de que ni te atrevas a hacerlo. Pero David pudo decir en otra parte: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es al Señor? En el Salmo 27 él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Otro de los obstáculos es el pueblo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No necesariamente la mayoría tiene razón. Eso no es un paradigma que tiene que cumplirse siempre. No, es que todo el mundo dice que eso no se puede hacer. ¿Y quién es todo el mundo? ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Miqueas nos dice: aunque todos los pueblos ande cada uno en el nombre de su Dios, es decir, diciendo yo considero esto, yo voy a hacer esto, esto es lo que la gente, la escritura presenta como aquel que sigue a su propio Dios, a su propio ego. Miqueas decía: nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Sabe? Esa es la actitud nuestra como creyente. No, mira, que todo el mundo dice que no se puede ser. ¿Quién es todo el mundo? Déjame orar al Señor, déjame ver. No confundamos el hecho de que estamos buscando una dirección y seamos necios al consejo de muchos
que son gente proba, gente de peso espiritual. Y entonces caigamos como lo que dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oigamos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero en este contexto que estamos viendo, el pueblo iba por otro lado. A veces nos es necesario luchar contra la corriente. ¿Sí te ha pasado? Y lo has sentido. No, parece que estuviera luchando contra la corriente porque nadie me escucha, mi familia me dio la espalda. La gente no acepta esto. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Otro de los obstáculos que puedes presentar o que se te pueden presentar en esta lucha contra tus gigantes es la gente de influencia. Que no necesariamente la gente de influencia son la gente más sabia. Saúl, el rey Saúl, era el rey de David. Era un hombre puesto por Dios, pero sabemos por la historia, Saúl se había apartado de los caminos del Señor en desobediencia. ¿Qué dijo Saúl a David? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Y daba las razones. ¿Por qué? Uno pensaría o esperaría, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, me lo ha revelado, porque el profeta me ha dicho, porque en sueños el Señor me ha dicho que esto es lo mejor. No, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Hermano, muchas veces encontramos respuestas en la gente que tenemos que tener el discernimiento de saber que vienen de Dios. ¿No les ha pasado? Hablé con fulanito, pero lo que me dijo olía a pura carne. Me explico, a pura cosa que no es espiritual. Yo le pregunto a usted, aquí, usted y yo hablando, ¿usted ve un mensaje espiritual? ¿Usted ve una dirección de Dios? ¿Usted ve nombrando a ella a Dios, el poderoso? ¿Y las razones que él alude para que él no vaya? Primera de Pedro 4:11 me parece pero ideal para esto. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que el que habla, si usted escucha algún consejo, que esa persona hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y puede ser que lo haya dicho un momento de su carne. Usted puede decirle, hermano, pero usted me puede mostrar algún versículo o me puede decir algo más que diga la Biblia. Ahí va a pistonear y va a cambiar o va a decir, mire hermano, no soy el más capacitado. Si es un hermano sincero, está en la carne. Pero hermanos, a veces personas de influencia no son los más adecuados y nos forman más bien un problema para nosotros resolver nuestro asunto de aquel gigante. Dice Timoteo 2 y el versículo 7 del capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio en todas tus circunstancias. Saúl decía, no, tú eres un muchacho, es decir, debes de tener miedo, tú eres un flaquito ahí, tú eres un muchacho joven, no tienes la fuerza, él es un hombrulón y está acostumbrado a la guerra. En otras palabras, es mejor que tengas miedo, acobárdate porque vas a morir. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio en el nombre de Jesús. Hemos leído en Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esos gigantes que tú puedes tener, con los cuales estás batallando en este momento, es por un poco de tiempo. Y no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. 31, el hermano Oscar ha leído en la mañana. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repítalo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hay
Hermanos, múltiples gigantes que pueden entrar en tu vida y que tal vez estés pasando por algún enfrentamiento con un gigante. Este se llamaba Goliat. ¿Cómo se llama el tuyo? Vemos cómo David enfrentó a ese gigante y los obstáculos que tuvo para enfrentarlo. Vamos a aprender de ellos. Estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. El Espíritu Santo me está hablando a mí primeramente de los gigantes con los cuales he estado luchando y que hay victoria en Jesús. No pensemos que lo sabemos todo. Tenemos que humillarnos y por alguna razón este mensaje vino después del mensaje del domingo pasado. Para nosotros poder estar más dispuestos, útil a la obra de Dios, tenemos que: mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cierra tus ojos. Medita en lo que hemos hablado, en lo que la palabra ha dicho. Y con los ojos cerrados escucha las palabras de este poema, que es un verso que desde niño nosotros cantábamos. A la batalla y a la victoria vamos con Cristo nuestro Rey, quien con su brazo fuerte, robusto, siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, mientras alegres cantemos: gloria a Dios nuestro Rey. Dice la segunda parte: a la batalla y a la victoria. ¿Quién será este buen rey? ¿Quiénes las tropas, las que le siguen en esta lucha de fe? Es Jehová, es Jesús, el valiente de los señores, Señor, acompañado por todos los que aprecian su amor. Y el coro, quiero que lo hagas tuyo. Ni es la carrera o la guerra de los ligeros, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de ella y nos humillamos, Señor, al ver la claridad con que tú nos hablas, Señor. Es que tú conoces cada uno de nuestros corazones y sabes que estamos pasando por enfrentar a estos gigantes que tienen nombres, que tienen alturas definidas, que tienen armaduras de un estilo, que tienen circunstancias, que tienen tiempo, que tienen duración, pero que tienen un propósito, y todo ello es para que tu nombre sea glorificado y para que tu pueblo sea ejercitado en buscar tu presencia continuamente. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros, te ruego por mis amigos y hermanos que están aquí en esta mañana, Señor, enfrentando cualquier situación. Señor, llénalos de tu paz, llénalos de tu palabra. Tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, te ruego que tú seas con cada uno de los que están presentes en esta mañana. Llénales su corazón. Señor, muéstrales tu gracia. Abrázalos en esta mañana, Señor. Que ellos puedan saber que tienen a su lado al poderoso Salvador, aquel que murió en la cruz. David decía: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth. Y esta palabra nos eriza, nos conmueve. Es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es nuestro poderoso Jesús. Señor, y a los que no son salvos, haz que en esta mañana puedan hacer suya esta bendita y grandiosa promesa, que puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz y que su sangre fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que ores de esta manera: Señor,
te doy gracias por la obra de Cristo en la cruz. Te doy gracias porque yo me reconozco pecador y porque mis pecados fueron cargados en Él en la cruz. Te doy gracias por su sangre y no conozco mucho de la Biblia, pero sé que si te confieso como Señor y Salvador, tú me salvas. Y lo hago recibiéndote como mi Salvador en Jesús. Amén.